Yo quiero compartir con vosotros la segunda parte de este mensaje que se titula Vida en Misión. No tengo el mando aquí, pero vamos a ver, vamos a probarlo. Vale, muy bien. Si os acordáis, hace 2 semanas yo traté de el por qué hacer misiones. El por qué, ¿verdad? Y decíamos que las misiones es una de las cosas que más llena de gozo el corazón de Dios. La Biblia dice, o Jesús dijo, que en el cielo hay más fiesta por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entonces, las misiones llenan el corazón de Dios de gozo, como ninguna otra cosa. Las misiones es la única esperanza para este mundo caído. Decíamos que hay algo contra lo que pelea la sociedad y es un problema al que no consigue encontrarle solución. Y como no le consiguen encontrar solución, es un problema que cada vez está más escondido y más oculto y a lo que ya no se le mira de frente, y es la muerte, ¿verdad? La muerte es un tema tabú hoy por hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, esta sociedad del progreso, no es capaz de encontrarle una solución. Y el Evangelio tiene la solución para la muerte. Jesús es la solución para la muerte y sobre todo para la muerte eterna. Decíamos que necesitamos hacer misión porque es un mandamiento y es una condición escatológica, que para que Cristo vuelva, el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Y la Iglesia está aquí para cumplir esa misión y que entonces Cristo vuelva. Y decíamos también que tenemos que hacer misiones porque esta es la razón de ser de la Iglesia. El sentido que tiene la Iglesia no es otro que llevar adelante la misión. La misión es el motivo principal de la Iglesia. Y todos recordáis que Jesús dijo, ¿de qué vale encender una luz y ponerla en un cajón? Eso no vale de nada. Si encendemos una luz es para ponerla en un lugar céntrico y elevado y que alumbre. Esa es la Iglesia, esa es la luz del mundo, la Iglesia. Y tenemos que alumbrar, tenemos que salir del cajón. La misión es la esencia de la Iglesia. Pero yo sé que nosotros no tenemos ningún problema con el por qué. Todos creo que estamos convencidos de que la Iglesia tiene que hacer misiones. Yo estoy convencido de eso, de que no tengo que insistir demasiado y que todos conocemos los textos, los diferentes textos que aparecen en la Biblia y que nos llaman a dedicarnos a la misión de proclamar el Evangelio. El problema no lo tenemos con el por qué, el problema lo tenemos con el cómo hacer la misión, cómo llevar a cabo la misión, cómo realizar esta actividad de proclamación. Ese es nuestro problema, porque muchas veces, y ocurre mucho, cuando yo empiezo a hablar de la misión, hay mucha gente que se estremece. Cuando yo hablo de que la Iglesia tiene que hacer misiones, hay mucha gente que se empieza a bloquear y empieza a pensar en que evangelización es llenarse de folletos y salir a la calle a hablar con desconocidos, y eso es lo que entendemos por evangelización, y muchas veces nos bloqueamos y decimos, es que yo no sirvo para eso, solo pensar que tengo que abordar a algún desconocido, eso ya me bloquea completamente, así que la evangelización no es para mí. Mira, yo quiero decirte una cosa esta mañana. Repartir folletos no es evangelización. Repartir folletos es un método de evangelización. Pero ni es el único, ni es el más creativo, ni mucho menos. Repartir folletos es una forma, ¿vale? Pero hay muchísimas otras formas de hacer evangelismo. Recuerdo en Nueva York, hace unos años, que estuve visitando allí varias iglesias y de repente conocí a una chica que era una evangelista y ella hacía evangelismo subiéndose a los autobuses, se subía al autobús y cuando el autobús pasaba por un túnel que atravesaba el Hudson,
un río que hay en la bahía de Nueva York, que es muy conocido. Pues cuando el autobús pasaba por ese túnel, ella se levantaba, como claro, pues el autobús ya no podía parar, no había ninguna parada y nadie podía moverse del autobús, ella se levantaba y empezaba un mensaje evangelístico en español e inglés simultáneamente. Y decía, damas y caballeros, ladies and gentlemen, y empezaba a lanzarse allí. Bueno, ese era otro método de evangelización. Iban los autobuses y cuando pasaban por el túnel, ella se lanzaba a esto. Conocí a otro allí mismo en Nueva York que se llamaba Manuel y le apodaban Dinamita, imaginaros. Era negro, como un armario ropero de 4 puertas, anchote. Y él hacía algo que le llamaba estruendo celestial. De ahí sacamos nosotros el lema para nuestros eventos, Y entonces él hacía un estruendo celestial y a mí me coincidió que estaba con él y me dice, ven, vamos a hacer un estruendo celestial. Y digo yo, ¿qué va a hacer este hombre? Coge un megáfono, estaba en la iglesia, cogió un megáfono y vestido de traje, un armario empotrado así, y se fue a las 4 esquinas de la iglesia, fue a rodear las cuadras de la iglesia, y en cada esquina empezaba a anunciar y decía, queridos amigos, como en los tiempos de Noé, y empezaba su mensaje con el megáfono, y cuando pasaba alguien por allí medio despistado, él le echaba la mano por el brazo y le decía, hola, ¿qué tal? Tú te vienes conmigo a la iglesia. Lo agarraba de tal manera que aquel no se podía soltar y se lo llevaba a la iglesia. Había entendido literalmente eso de forzadlos a entrar. Y los forzaba, y los forzaba. Y allí los llevaba a la iglesia. Y ese era su método, el estruendo celestial. Era su método de evangelismo. Muy bien, pues, ¿cuál es el método? ¿Con qué método nos quedamos? Pues ni con uno, ni con otro, ni mucho menos. El método es el que tú utilices para hacer evangelismo. La forma que tú quieras utilizar. El apóstol Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, de todas las maneras, a través de todos los métodos, se puedan salvar algunos. No hay un solo método. Evangelismo no es solo repartir folletos o subirse a los autobuses o coger un megáfono. Evangelismo es cualquier manera que tú puedas desarrollar para compartir el evangelio con los que te rodean. Entonces, el cómo tiene que ver un poco con tu personalidad y tiene que ver con tus habilidades. Y tiene que ver también con tus círculos de influencia. Yo no me puedo centrar en los métodos. Me quiero centrar, para hablar de cómo hacer evangelismo, en algunos principios que yo creo que nos pueden ayudar y son principios que yo veo presentes en la vida de Jesús. Jesús es el misionero por excelencia y Jesús cumplía unos principios a la hora de hacer evangelismo. Y estos son los que yo quiero enseñar esta mañana en cuanto a cómo llevar a cabo esta misión tan emocionante y tan importante que tiene que realizar la Iglesia. Son 3 principios que debemos de recordar en cuanto a cómo hacer evangelización. No es un método, son principios. Y estos los vamos a encontrar en este pasaje que veis en la pantalla de Juan capítulo 5, versículo 19, pero antes de leer ese pasaje vamos a tratar de ponernos en situación. En el capítulo 5 de Juan, Jesús aparece en un estanque que se conoce como el estanque de Betesda, que hay polémica en cuanto a si se llama Betesda o Betabara, pero bueno, parece que podemos llamarle Betesda, casa de misericordia, donde había un estanque y una gran multitud de enfermos, cojos, ciegos, sordos, una gran multitud había allí. Y Jesús llega a ese lugar
Y cuando llega a ese lugar, fijaros, donde hay una multitud de enfermos, él mira a uno que lleva 38 años postrado. Hay una multitud, pero de entre la multitud Jesús ve a uno que lleva 38 años postrado y se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y este paralítico le empieza a contar su historia y le dice, mira, yo vengo a este lugar cada día y espero que se agite el agua porque de vez en cuando desciende un ángel y agita las aguas y el primero que se mete ahí en el agua, cuando el agua se agita, queda sano, pero yo no tengo a nadie. Fijaros lo que dice el paralítico, yo no tengo a nadie que me meta en el agua. Así que siempre me adelantan. Los demás tienen familiares, los demás tienen amigos que les ayudan, pero a mí nadie me ayuda. Siempre llego de último. Jesús le escucha y después de escucharle, le sana. Le sana y resulta que esa sanidad se produce en sábado. Y como le sana, le dice, venga, levántate, toma tu camilla y anda. Y aquel paralítico sano coge su camilla y empieza a caminar y empieza a andar y se cruza con los fariseos. Y los fariseos guardaban a rajatabla aquello del sabbat, ya sabéis, donde no se podía hacer ningún trabajo. No se podía caminar más de 900 metros, apenas se podía cargar a un niño en brazos, pero no se podía llevar una camilla, una colchoneta. Y entonces los fariseos ven a este hombre con la camilla y le dicen, ¿pero tú qué haces cargando esa camilla? Y dice, el que me sanó me ordenó que tomara mi camilla y que anduviese. Y entonces los fariseos terminan por enterarse de que el que le sanó fue Jesús y van a Jesús a reclamarle, ¿verdad? Esta es la situación en la que nos encontramos. Los fariseos han visto a un hombre que ha sido sanado por Jesús en sábado y ahora van a reclamarle a Jesús el por qué había hecho esto en sábado. Y Jesús les dice algo a los fariseos que les encabrita un poco más. Le dice, mi padre hoy en sábado trabaja. Y yo trabajo. Y los fariseos dicen, bueno, es que no solo quebranta el sábado, es que además se hace hijo de Dios. Y entonces él, viendo esta situación y lo furiosos que están, les explica el por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Y dice, entonces Jesús afirmó, ahí tenéis el pasaje, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Fijaros, esta es la declaración de Jesús cuando le preguntan por qué hace lo que hace. Y en esta declaración vamos a encontrar 3 principios que nos van a ayudar a la hora de llevar a cabo la misión, ¿sí? Lo primero, Jesús no hacía nada solo. Jesús nunca hacía nada solo. Todo lo hacía en asociación con el Padre. Ciertamente el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús no hacía nada solo, ni independientemente del Padre. Todo lo que hacía Él, lo hacía en comunión con el Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús vivía en unión íntima con el Padre. Jesús tenía comunión íntima con el Padre y eso le permitía a Jesús dar a conocer a Dios. Jesús no hacía nada por su propia cuenta, no hacía nada solo. Todo lo hacía en unión y en comunión con el Padre. Cuanto más tiempo llevo como creyente, más cosas me doy cuenta que puedo hacer solo.
Cuanto más tiempo llevo como cristiano, más cosas decido proyectar por mi cuenta y riesgo. Proyecto mi vida cada día yo solo, me enfrento a mi trabajo solo, me enfrento a mis problemas solo, organizo mis actividades solo. Hasta en ocasiones soy capaz de preparar mensajes solo. Hasta en ocasiones. Implicándome en la obra de Dios, soy capaz de descuidar al Dios de la obra. Jesús no hacía nada solo. Él vivía en íntima comunión con el Padre. Para llevar adelante la misión es indispensable profundizar en nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Para llevar fruto en la misión necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios. Muchas veces no somos capaces, no encontramos la forma ni la manera de evangelizar a nadie, simplemente porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ¿qué vamos a compartir con los demás? ¿Nuestra religiosidad? No hay vida espiritual en nuestro interior. No tenemos nada que llevarle a los demás. Para llevar a cabo la misión es indispensable mantener firme y estable nuestra comunión con Dios. ¿Os acordáis? Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece unido a mí y yo a él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis lograr. Nada podéis hacer. Es así de simple. Uno de los principios para llevar a cabo la misión tiene que ver con la comunión y la intimidad con Dios. Pablo está encerrado en Roma y le va a escribir a la iglesia de Colosas. Él ya lleva años siendo un evangelista reconocido, siendo un instrumento en las manos de Dios para abrir iglesias, y allí, encerrado en la cárcel de Roma, después de ser un evangelista tan experimentado, él le escribe a los colosenses y les dice: orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sabes? Pablo está preso, está prisionero en Roma, pero aún así él está dispuesto a seguir haciendo evangelismo y seguir llevando a cabo la misión. Y él sabe que para llevar a cabo la misión lo importante no es su capacidad de acción, que está reducida, que está limitada, que está preso, ¿verdad? Pero él sabe que para la misión no es tan importante su capacidad de acción, sino la oración. Y eso es lo que le pide a los colosenses: orad por mí, que estoy prisionero, pero necesito que Dios me abra puertas para llevar a cabo la misión. Y ahí, prisionero en Roma, él empieza a llegar con el evangelio al palacio del emperador. Prisionero, limitado en su capacidad de acción, pero la oración le abre puertas para empezar a predicarle el evangelio a la guardia pretoriana. Para llevar a cabo la misión no es tan importante nuestra capacidad de acción, sino nuestra oración. Hace 2 años estábamos en una campaña en Madrid y recuerdo que también me fui con un grupo de jóvenes. La campaña era la celebración del 500 aniversario de la Reforma, y empezamos la campaña orando de rodillas en la Puerta del Sol. Éramos, no sé, entre 900 y 1000 jóvenes, y fue muy curioso, todos con la misma camiseta, de rodillas, empezando la campaña en la Puerta del Sol de Madrid. Cuando me arrodillé dije: Dios, ¿qué hago aquí? Después de todo el verano que llevo a las espaldas, y ahora con este sol de justicia, 40 grados,
con 1000 jóvenes aquí, ¿qué voy a hacer? Pero me arrodillo y digo, Dios, por lo menos dame tú una oportunidad. Dame tú una persona a la que le puedo hablar. Y en cuanto me pongo de pie, hay un hombre que me dice, oye, ¿qué hacéis aquí y quiénes sois? Dije yo, ¿cómo? Pues fíjate, sí, somos un grupo de cristianos que venimos a celebrar la reforma de Lutero y venimos a repartir la epístola de Romanos. Dice, ¿lo estás repartiendo? Dije yo, sí. Dice, ay, pues encantado de recibirla porque soy miembro de la Real Academia y con mucho gusto voy a leer esto. Y le dije yo, pues encantado de regalártelo, Dios te bendiga, vamos a estar por aquí. No se trata de la capacidad de acción, se trata de la oración. Se trata de pedirle a Dios oportunidades cada día. Se trata de pedirle a Dios, ábreme hoy una puerta. Dame hoy una oportunidad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo tenemos presente? ¿Solo utilizamos nuestra oración para pedirle a Dios cuando estamos en una emergencia o para darle gracias por la comida? ¿O tenemos una profunda vida de oración en la que le presentamos a Dios la misión? ¿Sabes? Hay una frase que leí hace 25 años y se me quedó grabada. Es una frase anónima que dice, el tiempo que pasarás hablando con los hombres acerca de Dios es proporcional al tiempo que pases con Dios hablando de los hombres. Dale alguna vuelta a eso. Dice Bill Hybels, cuando tú trabajas, tú trabajas. Cuando tú oras, Dios trabaja. Necesitamos, para llevar a cabo la misión, reforzar nuestra vida de oración y pedirle a Dios oportunidades. Lo siguiente que yo veo en este texto que hacía Jesús era observar para reconocer al Padre obrando a su alrededor. Yo no sé si os parece curioso, pero a mí me parece curiosísimo que Jesús llegue a este estanque donde hay una multitud de enfermos y de entre la multitud de enfermos selecciona a uno solo. Y a ese uno es al que va, con el que habla, con el que se para, al que sana, y después de eso él se sacude las manos y sigue adelante y no se para con ninguno más. Yo no sé si os parece curioso, si nosotros fuésemos a este estanque, si fuera la iglesia la que fuese a este estanque, lo primero que hacíamos era preparar una campaña de sanidad, preparar los grupos que van a tocar, preparar todo el material que vamos a llevar, porque uno a uno vamos a tener que hablar con toda la multitud y vamos a tratar de orar por toda la multitud y vamos a tratar de sanarlos a todos y salvarlos a todos. Y perderíamos allí no sé cuánto tiempo y no sé cuánta energía, y quién sabe si al final conseguiríamos algo con alguno. ¿Quién sabe? No sé si me estoy explicando. Pero Jesús no, ni se estresó, ni mucho menos. Él simplemente llegó allí, observó y encontró a uno y se fue a ese uno. Y con ese uno habló, y a ese uno lo sanó, y luego para casa a descansar. A mí me parece curioso esto. Nosotros muchas veces caemos en un activismo constante que nos lleva de aquí a para allá, frenéticos, y hay que hacer, y hay que hacer, y hay que hacer. Y es verdad que muchas veces pues hay que trabajar, y hay que servir, y eso desgasta. Pero yo no veo a Jesús en este ritmo. Jesús tenía algo que a mí me llama la atención, y es la capacidad de discernir, la sensibilidad para reconocer dónde Dios estaba trabajando. Nada hace el Hijo por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús era capaz de reconocer al Padre obrando en alguno de aquellos de la multitud. Tenía esa sensibilidad. Acordaros
cuando Él entra en Jericó, hay una multitud otra vez, una multitud de personas que se agolpan para verle, para escucharle, para tocarle. Hay una multitud allí. Estos días estábamos paseando por Samil, y en Samil yo no sé cuánta gente cabe en la playa Samil, mucha. Estaba todo Vigo, no, porque la gente de Vigo va poco por Samil, pero casi todo un país. No voy a dar más indicaciones, pero lo teníamos ahí. Y yo paso por ahí, digo, ¿cuánta gente habrá aquí? Le digo, Poli, Poli, no sé, pues yo le calculo 6.000, 7.000 personas. A Jesús, tranquilamente, le seguían 5.000 hombres, más sus mujeres y sus niños. ¿Os imagináis? Todos a 1.000 ahí delante de Él, y Él mira a todos aquellos, y de repente de entre todos aquellos ve a uno bajito que está saltando, que está tratando de ver a Jesús, que tiene tanto interés por ver a Jesús que se sube a un árbol, y subido desde el árbol está viendo y tiene los ojos así abiertos de par en par, tragándose la figura de Jesús. Y Jesús mira a toda aquella multitud y de repente ve al bajito que está subido en el árbol y dice: Zaqueo, baja del árbol que tengo que ir hoy a comer en tu casa. ¿Qué pasó ahí? Él tenía la sensibilidad y el discernimiento para reconocer en quién Dios estaba trabajando, en quién Dios estaba obrando. Y entonces se va con Zaqueo y le comparte a Zaqueo, y Zaqueo se convierte y es salvo él y su casa, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención esto. Cómo Jesús tenía esa sensibilidad. Cómo Él era capaz de reconocer dónde estaba obrando Dios a su alrededor. Y yo creo que necesitamos urgentemente desarrollar esa sensibilidad. Necesitamos desarrollar ese discernimiento para reconocer de entre todos aquellos que nos rodean, de entre las multitudes con las cuales nos cruzamos cada día, de entre todos esos en quienes Dios está obrando, en quienes Dios está trabajando. Necesitamos desarrollar esa sensibilidad. Y fíjate, hay 4 elementos que usa el Espíritu Santo para indicarnos la dirección de Dios. Hay 4 elementos, ¿vale? El primer elemento que usa el Espíritu Santo para hablar a nuestra vida y darnos dirección es su palabra. Lo sabemos, ¿verdad? Es más, yo creo que Jesús tenía claro que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Nadie puede venir al Hijo, dice la palabra, si el Padre no le trajere. Y yo creo que es por eso que Jesús, cuando ve a este Zaqueo, tan interesado, tan obsesionado con ver a Jesús, yo creo que Jesús mismo reconoce, no, esto no es natural. Si este hombre tiene tanto deseo, tanto interés por acercarse a mí, es porque el Padre lo está despertando. Así que por eso es que Jesús rápidamente reconoce, no, este que demuestra tanto interés, este no es algo natural, este interés, este está tocado por Dios. Así que el primer elemento que Dios usa para indicarnos y darnos dirección es su palabra. Lo segundo es la carga en el corazón. Dios muchas veces pone cargas en nuestro corazón con alguien o por alguien. Hace un año llego a clase en la universidad y de repente uno de mis compañeros interviene allí, y en cuanto interviene yo noto una carga en mi corazón que me dice: tienes que tomar un café con él. ¿Te acuerdas, Benja? Y yo digo, pues tendré que tomar un café con él, pero lo dejé pasar y lo dejé pasar y nunca llegué a tomar el café con él, hasta que un día lo veo entrar por la puerta y sentarse aquí, y yo dije, ¿y esto? Y Dios me dice, tenías que tomar un café con él, y como tú no lo tomaste, lo tomó otra persona. Y este chico ya van varias veces que nos visita, es un compañero y ha estado en Estruendo,
y ha sido una bendición compartir con él, pero Dios pone carga en nuestro corazón por personas. Tenemos que identificar esas cargas que Dios puede poner en nuestro corazón. Lo tercero, Dios nos habla muchas veces a través de otras personas. Todos lo sabemos, ¿verdad? Cada domingo venimos aquí, escuchamos la palabra y Dios muchas veces a través de otras personas, los que dirigen la alabanza, los que dirigen el culto, de repente Dios nos habla y Dios nos muestra cosas que debemos de cambiar en nuestra vida y nos inquieta, ¿verdad?, a través de otras personas. Y un cuarto elemento que yo veo que Dios usa mucho también para hablarnos y para darnos dirección son las circunstancias. Las circunstancias que nos rodean, Dios muchas veces las utiliza para mostrarnos, para indicarnos cuál es su voluntad. Y estos 4 elementos, la palabra, la carga en el corazón, otras personas y las circunstancias, muchas veces se alinean para mostrarnos una misma dirección. No sé cuántos habéis tenido esta experiencia, pero yo muchísimas veces lo he visto, muchísimas veces he notado cómo Dios nos hablaba y nos confirmaba su dirección a través de estos elementos. Estábamos en Estruendo y de repente tuvimos ahí una crisis de si este año podíamos volver a hacerlo o no, pero de repente dijimos, nos lanzamos, creemos que hay esa necesidad en la iglesia, tenemos 40, 50 jóvenes que en verano necesitan tener su campamento, aunque nosotros seamos los únicos que hagamos el festival, lo vamos a organizar, y empezamos, y cuando estábamos en la recta final, encarando los últimos matices del festival, de repente surge un problema grave. Uno de los organizadores que tenían una parte principal, el director de la alabanza, que por cierto es una persona con un don espectacular, nos llama y nos dice, David, nos dice a Sara, a mí, que le ha salido un nuevo trabajo, que se ha cambiado de trabajo y que a 2 meses del festival él ya no puede asegurar que tenga esa semana libre, que como mucho lo único que puede hacer es venir y volver a trabajo, venir y volver al trabajo. Y era una persona clave, ¿verdad? Y nos quedamos ahí diciendo, pues menudo lío y menuda carga y menudo problema. Y eso se quedó ahí como un motivo de oración y al cabo de unas semanas, no sé cuánto pasó, pero un par de semanas, este chico nos vuelve a llamar y nos dice, no sabéis qué pasó. ¿Qué? Mi jefe, el nuevo jefe en la nueva empresa, me llamó y me dijo, te corresponde una semana de vacaciones y ya la tienes marcada en el calendario. Esa semana era justamente la semana del festival. Cuando nos compartió esto dijimos, míralo, ahí está la mano de Dios. Ahí está Dios, detrás de esto está Dios. Y ahí con toda la ilusión nos sumergimos en esa semana, ¿verdad? Maravillosa, preciosa, y una de las grandes cosas que pasó en la semana fue que en uno de los cultos nuestra hermana ya, Nuria, salió a recibir al Señor. Allí está, Dios te bendiga, Nuria. Salió a recibir al Señor en su corazón y a entregarse y a rendirse completamente a Él. Dios estaba detrás y Dios estaba haciendo estas cosas. Necesitamos desarrollar esa sensibilidad. Por último, ya, Jesús era intencional. Jesús era intencional. Él dice, no hago nada por mí mismo, pero lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Él no era pasivo, él era intencional, él era proactivo, él se acercaba a las personas. Fíjate, aquí lo encontramos acercándose al paralítico, pero en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, lo encontramos cambiando su viaje y pasando por Samaria porque era necesario que se encontrase con una mujer que estaba cerca de un pozo y dentro de un pozo. Y luego lo vemos también pasando el mar de Galilea y yéndose a Gadara porque allí tenía que encontrarse con el endemoniado gadareno. Jesús era intencional, era activo, era proactivo en el llevar a cabo la misión. Él vino a buscar
a los que se habían perdido. Jesús tenía una intencionalidad en la misión. No podemos ser pasivos. No podemos pretender cumplir la misión y no hacer nada. Tenemos que ser intencionales en el cumplimiento de la misión. ¿Os habéis fijado cómo nuestros zapatos determinan nuestra intención del día? ¿Sí o no? Si tú te pones chancletas, ¿cuál es tu intención? O ir a la playa o ser aguayo. Si te pones zapatos, ¿cuál será tu intención? Venir a la iglesia. Si te pones botas, posiblemente ir a la montaña. Pero tus zapatos determinan tu intención durante el día. Y ahora fíjate, porque si tú te pones chancletas y te vienes a la iglesia, ¿cómo te vas a encontrar? Fuera de juego y fuera de lugar. Y si te pones botas y te vas a la playa, pues otra vez estás como un pez fuera del agua, te pilla a contrapié, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la epístola de los Efesios, dice: vestíos con toda la armadura, ¿os acordáis? Calzados vuestros pies con la predisposición de predicar el Evangelio. Calzados vuestros pies, predispuestos para predicar, intencionales en la predicación. Necesitamos cada día prepararnos para esto. ¿Quién sabe dónde va a aparecer la oportunidad? Pero si no estamos preparados, cuando aparezca no la vamos a reconocer. Cuando aparezca vamos a decir, no puedo aprovecharla, me pilla a contrapié. No, tenemos que cada día calzarnos con la intención de predicar. Lo segundo que vemos en Jesús no solamente era intencional, Él era integral. No solamente era intencional, Él era integral. ¿Qué quiere decir esto? Que su misión no solo era el espíritu de las personas. Cuando llega a este estanque, él ve a uno y reconoce que tiene una necesidad física. Y no solo tiene una necesidad física, tiene una necesidad también emocional. Y Jesús se acerca y le sana físicamente. Y no solamente le sana físicamente, al sanarle físicamente le sana emocionalmente, y le sana socialmente, y le sana profesionalmente. El ministerio de Jesús era un ministerio integral. Fíjate lo que pasa aquí, porque es alucinante. Este se va sanado, pero no sabe ni quién le sanó. Cuando le preguntan, él dice, no sé quién me sanó uno, y ese que me sanó me dijo, pero no sabía ni que se llamaba Jesús. Me parece curioso esto. Jesús cumplió una misión integral con este hombre. Y después de ese encuentro y después de ese episodio, Jesús se vuelve a encontrar con él. Y ahora sí le habla de su vida espiritual y le dice, mira, no peques más. Es curioso esto. Después de tratar su problema físico, ahora sí se mete en su mundo espiritual y le dice, mira, no peques más. Yo creo que necesitamos recuperar la visión integral de la misión y acercarnos a las personas, tratando de identificar cuáles son sus necesidades. Y antes de cualquier cosa, tratar de suplir esa necesidad que tienen. Algunos tendrán una necesidad material, otros tendrán una necesidad social, otros emocional. ¿Quién sabe qué? Pero lo que sí es verdad es que detrás de nuestras máscaras, cuando rascamos un poco, todo el mundo tiene una necesidad. Y necesitamos acercarnos a las personas con la intención de ayudarles en su necesidad. ¿Necesitan un amigo? ¿Necesitan a alguien que les visite en el hospital? ¿Necesitan que le eches una mano llevándoles de aquí a allá
con la mudanza, ¿con qué? Necesitamos desarrollar esta misión integral de acercarnos a ese entorno de contactos y de relaciones y ayudarles en la necesidad que puedan tener. Porque muchas veces, después o detrás de la necesidad, está la oportunidad. Después de sanarlo físicamente, entonces Jesús se metió en su mundo espiritual. La Iglesia tiene que abrir los ojos a la misión integral. ¿Sabes? La Iglesia siempre fue una abanderada de la lucha por los necesitados. La Iglesia fue quien fundó los primeros hospitales, la Iglesia fue quien fundó las primeras universidades. La Iglesia siempre luchó por suplir las necesidades de los débiles. Uno de los grandes avivamientos que se han vivido en España, no sé cuántos lo recordáis, se dio en los años 80 aquí en España. Uno de los grandes avivamientos tuvo que ver con una necesidad que surgió en la población, en la sociedad. En los años 80 el problema de las drogas empezó a acabar con toda una generación de jóvenes. No solo eran jóvenes, eran familias al completo que eran destrozadas por causa de la droga. Más del 50% de los presos que había en las cárceles estaban allí por causa de las drogas. ¿Sabes lo que hizo la Iglesia? Reaccionó y se enfocó y empezó a trabajar por suplir esta necesidad, por ayudar a las familias, por ayudar a los jóvenes. Y detrás de esa necesidad vino la oportunidad para que muchos jóvenes y sus familias conociesen al Señor. Necesitamos desarrollar esta sensibilidad. Y por último, Jesús no solo era intencional y no solamente era integral. Le pido al grupo que pase un momento. 12:30, voy fenomenal. No solamente era integral, Él también se identificaba con las personas. Las trataba como a iguales. Y a mí esto me parece que necesitamos también trabajar en ello. Jesús no los veía por encima del hombro, no les hablaba con aires de superioridad, no alardeaba de ser más que ninguno. Eso lo hacían los fariseos. Los fariseos hablaban desde la superioridad moral, religiosa, espiritual e intelectual. Así hablaban los fariseos. Condenando, culpando, acusando y diciéndoles a todos lo malos que eran. Pero Jesús nunca hablaba así. Jesús se identificaba con las personas y las miraba como a iguales. Y tanto se identificó con las personas, fíjate, tanto se identificó Jesús con nosotros, tanto se identificó, que en la cruz del Calvario, Dios Padre trató a Jesús como si fuéramos nosotros, para tratarnos a nosotros como si fuéramos Jesús. Tanto se identificó con nosotros. Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, adoptando forma de siervo. Y siendo siervo se humilló y fue hasta la muerte de cruz. El que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Se identificó con nosotros para que Dios el Padre
le tratase a Él como si fuéramos nosotros, para tratarnos a nosotros como si fuera Él. Te quiero decir una cosa, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros nos acercamos a las personas, tenemos que dejar cualquier aire de superioridad y tenemos que tratarlos como a iguales. Tenemos que ver en ellos que esa podría ser nuestra situación también, si no hubiésemos tenido la gracia de que un día alguien nos predicó. Nosotros podríamos ser pecadores igual que ellos, igual de perdidos, igual de corruptos. No tenemos que verlos con ninguna superioridad. Tenemos que verlos como a iguales. Y tenemos que tener la capacidad de ver que ellos y que en ellos Dios puede hacer lo mismo que hizo en nosotros. Que los puede rescatar de su pecado. Que los puede perdonar, que los puede restaurar y que los puede proyectar a una vida abundante. Ese es el tono que tenía Jesús. Por eso a Él le tenían por amigo de los pecadores. Porque no tenía problema. No se mezclaba con su pecado, pero los trataba con compasión y con comprensión. Y así es que estamos llamados a llevar a cabo nuestra misión. ¿Sabes? Alguien dijo que evangelizar es sencillamente decirle a otros, ser hambrientos que han encontrado pan y ahora le dicen a otros dónde pueden saciar su hambre. Predicar el Evangelio es esto. Haber sido hambrientos y haber encontrado el pan del cielo. Y ahora ir y decirle a otros que están hambrientos donde ellos también pueden encontrar un pan que les puede saciar, que les puede llenar y que les puede dar lo que están buscando. Amén. Podemos inclinar nuestras cabezas un momento. Yo quiero preguntarte esta mañana si tú has tenido esta experiencia, si tú te has encontrado con este Jesús maravilloso, un Jesús que vino a sanar, a salvar, a rescatar, a reconciliarnos con Dios. Quiero preguntarte si has depositado tu confianza en este Jesús. Hace 25 años yo tomé esta decisión. Estaba metido en problemas de todo tipo. Tomé esta decisión y no fue algo mágico, pero Dios me dio la fuerza, me dio la sabiduría, me dio los amigos para poder luchar con mis problemas, salir de ellos. Y Él reorientó mi vida y le ha dado sentido, propósito, significado a mi existencia. Ha llenado mi vacío y ahora tengo paz y gozo aún en medio de las tormentas. Yo sé que esto es lo que quiere hacer Jesús. Él viene a seguir sanando, rescatando y restaurando. Y yo te quiero animar a que si tú aún no has depositado tu confianza en Él, en esta mañana lo puedas hacer, expresándolo a través de una sencilla oración, ahí donde estás, ahí donde estás. Si tú no has tenido esta experiencia de entregarle tu vida a Cristo, abrirle tu corazón, reconocerlo tu Señor y tu Salvador, dile: Padre, en esta mañana, Padre, en esta mañana, quiero poner mi confianza en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero darte gracias, Jesús, por haber ocupado mi lugar, por haber cargado con mis pecados. Te pido que hoy tú me perdones, me reconcilies con el Padre, me hagas un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos. Te entrego mi vida, ayúdame, saca de mí el vacío que tengo, la angustia que tengo y pon en mí tu paz que sobrepasa todo entendimiento.